Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en Hablando Claro. Nos da mucho gusto entrar a la intimidad de su hogar. Mi nombre es Alejandra Mora y hoy tenemos a alguien que ya estuvo con nosotros. Él es nuestro hermano Fernando Foix y él nos va a hablar acerca de, el tema es dudas y realidades acerca del alcoholismo. Él trae una información impresionante, un tema que bueno que nos incumbe a todos porque alrededor nuestro siempre tenemos a alguien que necesita conocer de este tema. Va a ver lo interesante que es este tema. Bienvenidos. Hermano Fernando Foix, bienvenido. Gracias nuevamente porque ya es la segunda vez que está con nosotros intencionalmente. Gracias, pastora, por la confianza. Con mucho gusto, gracias. Muy bien. Pues déjeme decirle que ya habíamos tocado el tema de adicciones, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que son dudas y realidades de las personas que viven el alcoholismo. Y no solamente la persona que lo vive, sino a cuántas personas afecta y de qué manera se vive. Se va a sorprender del tema. Así es que bienvenidos y empezamos. Y empezamos aquí con el tema. A ver, vamos a definir qué es el alcoholismo. A ver, defínanos, ¿qué es el alcoholismo? Sí, pastora, con mucho gusto. Mire, el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Así lo determina la Organización Mundial de la Salud en 1957. En México, el artículo 185 de la Ley Federal de Salud, de igual manera, lo determina como una enfermedad incurable, progresiva y mortal, en 1963. Así es que básicamente eso es el alcoholismo. Ok. Ahora, ¿desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia del alcohol? Y qué interesante, o sea, como que hay historia de esto. Sí, pues mire, pastora, conocimiento basado en algo escrito, lo desconozco, pero le voy a decir algo que yo vi, que tiene que ver con la palabra, con la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en donde Noé, una vez que llegan a tierra, se toma, habla específicamente de que toma vino. Pues estoy seguro que sin ninguna mala intención, se quita las ropas y lo ve uno de sus hijos y una de las nueras, y al hijo le causa un malestar bastante fuerte, en un grado que le deja de hablar. Entonces, si habláramos en tiempos, creo yo que estaríamos hablando de más o menos unos 7, 8 mil años. Y ya había vino, porque no creo que Noé lo haya establecido en esa ocasión. Entonces estamos hablando prácticamente desde la existencia. Okay. Prácticamente. Ok, y bueno, tú me mencionabas antes de empezar, justamente tocabas este tema. ¿Por qué es importante este pasaje? A ver, háblanos de todo lo que se pudiera sacar de ahí respecto del alcoholismo. Claro, bueno, yo lo veo importante porque si hablamos de alcoholismo estamos hablando de una enfermedad, como ya lo mencionamos, y noto, desde luego, jamás con la intención de ir hacia las características que pudo haber representado en la vida de Noé, el hecho de que haya tomado el vino, sino más bien de la conducta, que, insisto, seguramente no fue su intención, pero la conducta de alguien bajo los efectos del alcohol, quizás en un grado elevado, sí, no estuvimos presentes, no lo podemos atestiguar, provocó un daño colateral, ¿no? En el ser del hijo, se sintió ofendido y pues se sintió de igual manera ofendido desde el momento en que lo vio también la esposa del hijo, la nuera de Noé. Esa es la parte que yo resaltaría delicada del asunto. Desde luego,
sin juzgarlo, porque bueno, no me atrevería, pero ni por un momento para hacerlo, pero es importante hacer mención de lo delicado que puede ser en un momento dado en la vida de cualquiera tomar de una manera desmedida. Ok, ok. Y bueno, la afectación que tuvo a consecuencia el hijo, ¿no? Claro. Ok. Ahora, ¿por qué esa enfermedad, Fernando? Mire, la Organización Mundial de la Salud detecta o determina que es una enfermedad basado en que aquella persona que es alcohólica, una vez que empieza a tomar, no puede dejar de tomar, es decir, no tiene control sobre el alcohol, pierde la facultad del control hacia el alcohol. No es aquella persona que pueda tomarse 1, 2 o 3 copas, es aquella persona que va a tomar hasta solo Dios sabe en dónde termine una borrachera. Entonces, eso es lo que hace que determinen que es una enfermedad incurable. En ese sentido es incurable porque no tiene cura, no tiene manera de detenerse. Y además es progresiva porque se empieza con poco y se termina con mucho. De hecho, hay quien empieza a tomar y le desagrada el sabor. Y sin embargo es interesante porque lo platica cuando pues ya su problema es ya de adicción, pero de entrada pues no creo que sea algo grato. ¿O qué nos podría decir acerca de eso? Es una pregunta muy interesante, pastora, porque efectivamente en muchos de los casos es más relevante o más importante el efecto que causa, por ahí lo cita algún versículo, ese encanto, mentiroso, engañoso, que le hace sentir a la persona, hombre o mujer, sí, que está bebiendo, que está, es decir, lo desinhibe, le hace sentir cosas que no son, le hace empezar a dejar ver cosas que no existen. No sé si me explico, es algo muy fuerte, pero es el efecto. Generalmente, en el caso del alcohólico, es lo que busca, el efecto. El alcohólico es, entre las características que tiene, es una persona que suele huir de sus responsabilidades. Y entonces ese efecto lo pone en una posición cómoda, en una posición en la que siente que de ahí es, valga el término, pero se encuentra en un estado de ánimo óptimo, porque el alcohol se lo está provocando. Ok, yo tendría una pregunta. A ver, porque se habla como de los hombres, pero hoy día podemos ver en lugares, bueno, lo que hoy dicen los chavos, los antros, las mujeres le entran de la misma manera que el hombre. Es decir, el alcoholismo ya afecta no solamente a hombres y a mujeres. En estadísticas, ¿quién hoy día es más vulnerable o afectado por el alcohol? Mire, al menos la última que yo vi, que debe tener aproximadamente unos 2 o 3 años, me parece que ya iba por encima el término de la mujer con mayor índice de alcoholismo que el propio hombre. Ahora, ¿qué lo provoca? Mire, pastora, son muchos factores. Hablaba de los antros, hoy por hoy, pues pareciera que el joven vive de fiesta, le gusta la fiesta, sí, en donde pueden empezar a situar esa condición en la propia casa. Yo no me atrevería a decir que sea malo o bueno, pero si en una casa de una familia que suelen tomar, no sé, alguna cerveza, algún aperitivo, lo que traiga a su mente, ¿no? En un mero son de convivencia, pues es lógico que en un hogar en donde hay niños empiezan a ver que es algo natural. Entonces llegan a los 12, 13, 14, 15 años
y no les es anormal que empiecen a tomar. Inclusive hay países, Alemania, Francia, España, en los que los hijos menores inclusive acompañan a los padres con alguna copa de vino. Es decir, no es anormal que lo tomen y de hecho no es malo. Aquí el punto es que aquella persona que tiene predisposición al alcoholismo sí se va a ver afectado, y no solo él, se va a ver afectado alrededor de 20 o 30 personas a su alrededor. Entonces ese es el tema delicado. Cuando hablas acerca de la predisposición, bueno, eso es lo que yo entendí, que tienen los hijos, ¿a qué te refieres? Bueno, no precisamente, vaya, me refiero a los hijos. Nosotros en un momento dado fuimos hijos. La predisposición que tiene el ser humano, me refería a los hijos porque en algún momento todos fuimos hijos o somos hijos, esa es una parte en la que no ha habido una conclusión clínica o médica definida. Es decir, no sabemos quién pueda traer características específicas de vulnerabilidad al alcoholismo. No lo sabemos. ¿Quién puede ser de la familia? No lo sabemos. Ahora, si alguien pues toma a una temprana edad, como bien lo acabas de mencionar, que en un mundo donde hay alcohol es como hasta normal, ¿no? Que el niño empiece a tomar. Yo alguna vez, bueno, me enteré de algo que era terrible. A un bebé le daban cerveza, creo que, híjole, a muy, muy temprana edad. Digo, no, creo que, no sé cómo podría definir, pero a lo que voy es a lo siguiente. Si a un niño empieza a tomar a muy temprana edad, yo supongo, no lo sé, esta es una pregunta que tengo, va en aumento. Sí, desde luego. Si esta persona se casa y procrea hijos, ¿qué pasa con esos hijos? ¿Tienen predisposición? ¿No tienen? ¿Ya nacen con ella? ¿Qué pasa? Sí, parece ser que genéticamente sí hay, sí influye. No está comprobado, pero parece ser que genéticamente sí influye. Ahora, en un mundo o en un ambiente en donde hay alcohol, la verdad de las cosas es que cualquiera somos proclives. Esa es la realidad. Sí se puede ver más en el caso de personas en donde es una costumbre, es un hábito inclusive, malo, pero es un hábito, el alcohol. Y bueno, la falta de vigilancia hacia los hijos. El pediatra que atendía a mis hijos decía que por ninguna razón debíamos de provocar o fomentar que ningún joven, bueno, se refería a nuestros hijos, tomaran antes de los 18 años porque todavía no tienen bien formadas algunas características que pueden contribuir para un alcoholismo prematuro. Sí. Porque todavía no están bien formadas partes del sistema central nervioso, del propio cerebro, que pueden influir, desde luego. Ahora, en una casa en donde cada semana hay fiesta y hay alcohol y hay pachanga, pues pienso yo que los jóvenes, los niños, son poco más vulnerables a una condición alcohólica. Sí, sí, y esto ya se había comentado antes, y sí, es correcto. Gracias por decirnos, ¿no? Y digo, para los que nos escuchan. Ahora, ¿qué define que alguien se convierta en alcohólico? ¿Qué define que alguien se convierta en alcohólico? Mire, lo define primero que nada, una manera desordenada, una manera incontrolable de beber. Fundamentalmente sería eso. Dentro de eso hay rasgos de la personalidad muy complejos que, si hay oportunidad, lo trataremos en otra plática, porque es muy amplio el margen de ese comentario. Muy complejos porque tiene que ver con una serie de desajustes, inclusive mentales. La Organización Mundial de la Salud dice que somos aquellas clases de personas que sufrimos de trastornos mentales. Eso es algo muy fuerte, pastora, sí, pero es una realidad.
Es decir, hablar de trastornos mentales es algo, bueno, con lo que se debe de tener un particular cuidado, porque no sabemos hasta dónde pueden llegar esos excesos, en el extremo, esos trastornos que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que le va a parecer curioso, pero que tienen que ver hasta en la economía. Se convierte en un desorden inclusive hasta económico y bueno, llevan al desastre, ¿no? Sí, claro. Al desastre. Pues sí, porque en una sentada, hablando de la economía, ¿cuánto se puede gastar una persona? Todo. Y le voy a decir algo, un alcohólico se puede gastar todo y puede quedar a deber inclusive ya una vez gastado. Le voy a poner el ejemplo, valga el ejemplo, lo voy a usar meramente como ejemplo, de alguien que trabaja en la construcción, ¿no? Cobra su raya el sábado, hay muchos casos, lo mismo se da en abogados, en arquitectos y en cualquier profesionista, pero bueno, uso este ejemplo. Sí, claro. Cobra su raya, la que sea, se va con los amigos a tomar la cerveza, a la cantina, se termina la raya y tiene que pedir prestado para llevar el sustento a la casa. Entonces, yo creo que si habláramos de economía, no creo que haya dinero que alcance para satisfacer la necesidad del alcohol. La necesidad del alcohol es mayor a cualquier cantidad en la que se pueda pensar. Qué fuerte. Muy fuerte. Sí, y ahorita a lo mejor nos va a hablar acerca del sufrimiento de la familia, pero a lo mejor en la pregunta que le hacía, ¿qué define? Me gustaría que también nos hablara acerca de los tipos de bebedores. Claro que sí. Se dice que hay 3 clases de bebedores. El bebedor social, que todos los conocemos, es aquella persona que toma sin ningún problema, como está diseñado, entre comillas, el tema del alcohol, para camaradería, como júbilo, motivo de alegría. No importa el día, no tiene que ser una fecha específica, puede ser lunes, miércoles, 25 de diciembre o 5 de mayo, es decir, no importa, pero que va a tomar primero de una manera moderada. Fíjese, dato curioso, que va a encontrar la diferencia, lejos del caso del alcohólico que busca el efecto. En este caso va a encontrar, y yo creo que todos conocemos a alguien bajo ese diseño, el gusto por tomar un vino, ¿no? Un buen vino en alguna comida. Hay diferentes tipos de vinos. Yo admiro a aquellas personas que conocen de vino y, bueno, refieren características, ¿no? Como tal de las propiedades y que no tienen ningún problema. Toman, no sé, 1, 2, 3, 4 copas y hasta ahí. Sí. Pueden levantarse y irse a leer un libro, a ver una película, qué sé yo, sin ningún problema. Ese es lo que conocemos como el bebedor social. Después viene el bebedor fuerte, que es aquella persona, mismas características, pero toma un poco más, es decir, en mayores cantidades. Bebedor fuerte, ¿no? Aquella persona que se puede poner, pues por ahí, se puede exceder, vaya, un poquito en las copas. Un día se levanta el otro día como si nada, pues, se ducha, se va a trabajar, atiende a su familia responsablemente, si fue un sábado, un domingo, qué sé yo, al culto, si es a Shalom, tanto mejor. Y bueno, hace su vida bien, sin ningún problema, ¿no? Y viene... Pero no lo repite frecuentemente, o sea, solo en algunas ocasiones, digamos. Puede repetirlo frecuentemente, pero curiosamente no tiene el problema del alcoholismo, es decir, no puede repetirlo, pero no incurre en lo que incurre el alcohólico. A ver. No tiene que ver con la frecuencia, porque le voy a decir algo, el alcohólico en 3 ocasiones puede hacer
lo que un bebedor fuerte no hace en 50 años de beber. Nos regresamos con todo respeto al caso de Noé, Sí, usándolo como ejemplo. sí. Vaya, las características cambian el panorama de la situación. Entonces, bebedor fuerte, no tiene problemas. Los ve usted, vaya y vea a la esposa contenta, a los hijos, en fin, ve una familia bonita. Alguna vez, hace muchos años, un amigo me dijo, mira, si quieres ver a la familia de un alcohólico, vete a la caseta del Distrito Federal, párate 1 hora y ve todos los vehículos que pasas. Y vas a ver con claridad, la familia de un alcohólico es aquella familia que la señora va volteada al otro lado, los hijos generalmente van agachados y el hombre va volteado al lado contrario. Es decir, no tienen comunicación. Se deterioran mucho las relaciones familiares, interpersonales, en el caso del bebedor problema, que ya es el alcohólico. Bebedor problema es aquella persona, punto número 1, que no tiene control sobre el alcohol. Punto número 2, que va a tener invariablemente desajustes con quien trate. Mire, le voy a dar un dato que es fuerte, pero es cierto. Fíjese nada más lo que le voy a decir. Generalmente el alcohólico es aquella clase de personas que suelen dañar y lastimar a los que más quieren. Ajá, sí, claro. Y eso es muy fuerte, porque es inexplicable. Entonces, eso tiene que ver ya con la personalidad de una persona enferma, como lo dictamina la Organización Mundial de la Salud. Ya son rasgos que van definiendo de una manera muy diferente al que no es alcohólico, ¿no? Al caso del bebedor fuerte y al caso del bebedor social. Entonces, ¿hasta dónde llega? Pues mire, pastora, llega hasta el grado de la propia muerte. ¿Cuántos caminos tiene un alcohólico? Se hablan de 4 caminos. Bueno, la vida que la da el Señor, que la puede restaurar, que la puede sanar. Estamos hablando de una enfermedad incurable para la ciencia, para la medicina, está determinado, es inamovible hasta el día de hoy, pero bueno, estamos hablando de un Dios milagroso, misericordioso, piadoso y que es capaz de sanarlo todo, ¿no? Ahí lo cita por ahí algún versículo a través del profeta Isaías que dice, he visto cómo han actuado, pero yo los sanaré, yo los guiaré, yo los ayudaré y consolaré a todos los que lloran. Entonces, quiere decir que en cualquier caso podemos encontrar la sanación de parte de Dios. No la cura, porque es un tema orgánico, es un tema que tiene que ver con el cuerpo, que obedece a una alergia del cuerpo, pero la otra parte, es decir, la parte más delicada, que podría ser la parte que tiene que ver con el alma y con el espíritu, el Señor la sana en absoluto. Y heme aquí. Ah, muy bien, un testimonio vivo. Así es, pastora. Sí, hablando claro. Sí, muy bien, gracias. Ahora, entonces digamos que una persona ya, son 3 tipos, ¿verdad? El bebedor social, el bebedor fuerte y el alcohólico. Así es. El bebedor fuerte yo lo entiendo que puede tomar, pero no es que, como decimos aquí en México, agarra la jarra y no la suelta, ¿no? De que toma una y sigue no sé cuántos días o hasta semanas. Ajá. El alcohólico sí. Sí, desde luego. Mire, quizás el bebedor fuerte podría tomar en una, si habláramos de cantidad, en una cantidad similar, pero no tiene la alergia. Es decir, dice hasta aquí y hasta aquí. Puede ser una semana, pero dice hasta aquí y hasta aquí. El problema con el alcohólico es que no puede dejar de beber. Es decir, hay una obsesión, es una de las características de la enfermedad, hay una obsesión por el alcohol que, vaya, la palabra lo dice, es una obsesión indescriptible,
que una vez que se toma la primera copa, se convierte en una convulsión desesperante, una ansiedad. Hoy se ocupa mucho el término de la ansiedad por el alcohol, de igual manera inexplicable, vaya. No hay manera de cortarle el deseo por seguir bebiendo. Es más, es tan grave el asunto que llega el momento en que quiere dejar de beber y no puede. El cuerpo se lo reclama, la mente enferma en ese sentido se lo reclama. Y eso es algo, pues, que si no se recurre a la ayuda, imposible para el hombre de resolver. Así es. Ahora, también mencionabas que a quien daña es a los seres que más ama. Sí. ¿A cuántas personas? Aproximadamente afecta aproximadamente a 30 personas a su alrededor. Aproximadamente. Y le voy a decir algo que quizás me pudiera estar yendo corto, porque generalmente somos personas que deterioramos en alguna o en otra forma las relaciones interpersonales. Hay características fuertes de egoísmo, que tienen que ver con la personalidad, que quizás sin ser la intención, pero se va a terminar dañando a terceros, cuartos, quintos. Por ejemplo, podríamos hablar, si hago esta pregunta, ¿a quién daña? A la esposa. Sí, por supuesto, en un grado extremo, por supuesto. ¿A hermanos? Sí, desde luego, a los padres. ¿Padres? Sobrinos, primos, vecinos, empleados, en el caso de ser patrones, en el caso de ser empleados, socios. Sí, pues básicamente, pastora, a toda la gente con la que está a su alrededor. Sí, así es, con la que hay convivencia. Porque generalmente pensamos que es a la familia, o sea, a la esposa, a los hijos. Pero yo creo que todos tenemos recuerdos particulares de alguien, digo, mi papá fue alcohólico, ¿no? Pero de alguien que vivió cerca, que a lo mejor no era mi papá, pero que de alguna manera yo fui afectada, no en parentesco, o bien como dices, ¿no? El vecino, porque saca la pistola y entonces y balea, ¿no? Te hace las detonaciones, en fin, los decimos aquí en México, los panchos que arman. Claro. No, eso es que es excelente observación, pastora. Le voy a decir por qué. Mire, hay un dato que vale la pena considerarlo. 3 millones de muertes causadas por alcoholismo por año, como consecuencia. 3 millones de muertes por año de alcoholismo. O sea, quiere decir que desde que empezó la pandemia van 4,5 millones de muertes por el alcohol. No, por alcoholismo 3 millones. Por eso, en un año. Perdón, claro. En un año. Por Entonces, supuesto. En un año y medio que llevamos de pandemia van hasta el día de hoy 4,5 millones de muertes. Así es. Por alcoholismo. Y por la pandemia hay 3,5, es decir, hay mucho más por alcoholismo que por la pandemia. Pero bueno, en medio del alcoholismo, como es una sustancia permitida o legalmente vendida, quizás no se note tanto. Ahora, ¿con qué tiene que ver directamente? Con relación a la pregunta del daño que se causa, principalmente accidentes de tránsito, por ejemplo. Provocados por alcoholismo murieron 4, es un ejemplo. El que iba manejando iba en alto grado de alcohol, de acuerdo a la necropsia, y quizás de los 4 que iban a lo mejor no iba tomando, pero murió como consecuencia del alcoholismo. No sé si me explico. Sí, claro. No precisamente del alcohol, pero sí del alcoholismo, ¿no? Entonces se daña, siendo sincero, yo creo que prácticamente a todas las personas con las que se trata. Bien decía usted, un vecino de esos valentones de pistola y y jujujuy, y que no permiten que se les diga nada, pues nadie quisiera tener un vecino con esas características, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos topado en la calle en algún incidente menor de tránsito, de vialidad, con algún borracho, valga la expresión, no se vayan a ofender los que toman, ¿no? Pero bueno,
con algún desajuste, Sí, vaya, claro. ¿no? Con alguna grosería, alguna mala palabra. Yo creo que todos hemos vivido. Entonces, el daño es muy grande, pastora, el que se causa. El propio alcohólico, principalmente a la familia, pero todas las personas que lo rodean. Se ven en una o en otra manera afectadas. No, y sí deja herida, sí deja huella, Sí, cómo no. sí marca. Mire, es un ejemplo, pero por ejemplo, la señora de la tienda, de la esquina, que vive de eso y que va el borracho o va la esposa del borracho, porque bueno, muchas Porque veces... ya viene el partido de fútbol, Exacto, ¿no? ¿no? Y bueno, Entonces, sí, entre sí. la botanita Sí, y la sí, cervecita, claro, claro. lo sufro, pero yo abastezco. Sí, no, Soy pero parte. además ya no hay recurso. Y entonces hay que ir a pedirle fiado a doña Conchita, ¿no? A la señora de la esquina, porque si no, el borrachito se puede enojar. Y a veces la esposa prefiere tener al borracho contento con su cervecita y no en la calle, no porque se vaya a la calle. Al final eso sería lo de menos. No, porque en la calle puede ser todavía más peligroso que en la casa. Es un... Sí. Es muy complicado, es muy complicado. ¿no? Ahora, ¿quién determina qué es alcoholismo? Como lo dijimos al principio, la Organización Mundial de la Salud es la que determina que el alcoholismo es una enfermedad. Es alcoholismo y es una enfermedad. Y no tiene que ver con toda la gente que toma, ya lo definimos también. Hay diferentes tipos de bebedores, pero hablando específicamente del alcoholismo, es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud determina. Ok, Sí. ok. ¿Y quién puede ser un posible alcohólico? ¿Quién puede ser un alcohólico? Mire, yo pienso que empieza a presentar rasgos o características de alcoholismo aquella persona que no modera, es decir, voy a usar un ejemplo, salen los jóvenes, van al antro y los papás dan permiso hasta las, no sé, en mi época era hasta las 2 de la mañana, parece ser que hoy ya se alargó el tiempo hasta las 5 o 6 de la mañana, pero vamos a poner que fueran las 3 de la mañana. Y adelante todos, vámonos, y no va a faltar uno que diga, yo me quedo. Quédense, vamos por otra. Ahí empiezan a presentarse características de una mayor necesidad de ingesta al alcohol. Entonces, ahí se puede empezar a ver, ese sería muy buen tiempo si los papás tuvieran la precaución de ver esos detalles en los hijos, de prevenirlo. Eso sería muy buen tiempo, porque si no lo prevén a tiempo, seguro van a tener un alcohólico potencial en su casa o en su hogar. Digamos entonces que los padres pueden ayudar para que el hijo no se vuelva un alcohólico. Sí, claro, pueden prevenirlo, por supuesto, pueden prevenirlo, porque si vigilan esa situación, esa condición, pueden cambiarle el sentido de la diversión. Estamos en un mundo de demandas y ofertas, necesariamente tendrían que cambiarle la oferta, ¿no? Mira, no sé, por algún deporte, por algo que pudiera entretener al joven y que además le pudieran inculcar o crear en la conciencia que él tiene posibilidades de ser un alcohólico, dada las características con las que toma, y hay información, muchísima información, con la que pudieran nutrir al hijo. Y entonces, si el hijo cobra conciencia y esté en tiempo, estarían evitando, por supuesto, que hubiese un alcohólico en esa casa. Pero obviamente implica que los padres se comprometan también con el hijo. Pero ¿qué de aquellos hogares en donde hay alcohol, pero tú no tomes? O sea, ¿cómo? Es muy difícil pues dar lo que no se tiene, ¿no? Ajá. Haz lo que te digo, pero no lo que hago. Dijera el pastor, no checa el audio con el video, ¿no? Sí. Y es muy complicado. Entonces, no puedo pedirle a mis hijos que hagan algo
si no lo emito con el ejemplo. Forzosamente yo creo que en los hogares, eso es muy buena observación la que hace, en los hogares a donde se puede presumir que hay alcoholismo, los padres, según mi opinión, y espero que esto no cause pues ningún malestar en la vida de nadie, deberían de abstenerse de tomar para efectos de evitar que un hijo, una hija o un hijo se convierta en un alcohólico, porque las consecuencias son generalmente fatales. Sí, claro. Sí. Sí. Digo, cada semana sabemos, aquí en Cuernavaca cada semana hay accidentes y muertes de jóvenes por el influjo del alcohol. No vamos lejos, ahorita acaba de haber un caso muy mencionado que lo refiero con tristeza, del joven Diego, ¿no? Ah, sí, el que Vaya, atropelló a las, pues con las jovencitas. Alcoholismo, atropella, se le zafaron los cables, no lo juzgo, solo Dios puede hacerlo, Sí. pero bueno, está presente el alcohol, ¿no? Es decir, si estuviera sobrio no hubiera pasado esto. Y quizás hoy sobrio yo diría, no lo quería hacer, ¿no? Claro, claro. Además, mire, le voy a decir algo. En medio de eso, por ejemplo, se da un fenómeno en la característica de la personalidad de Diego y de muchas personas, incluida la mía, ¿por qué no decirlo? Intolerante a la observación, vaya, ¿no? Le dijeron de buena manera que se fuera Sí. y se vio ofendido. Agredido. Se sintió, porque yo creo que ni siquiera fue agredido, se sintió agredido, y el alcohol, ahí es a donde, fíjese la diferencia entre un bebedor fuerte y un alcohólico. El alcohol cobra una naturaleza diferente, porque a él lo hace reaccionar de una manera diferente, de una manera sin ningún sentido, vaya, desproporcionada, fuera de la razón. Y pues las consecuencias o lo que viene después de eso, pues es trágico, la muerte de una de las señoritas, que en paz descanse, y otra parece que quedó bastante afectada. Y bueno, es un caso reciente, pero como bien dice usted, cada semana, aquí hubo algún intento hace algunos años, no recuerdo con qué alcalde, de que cerraran temprano, de que no vendieran hasta determinada hora en las tiendas de autoservicio. Pero bueno, cada 3 años cambian los gobiernos, los intereses, sin meternos en ese asunto, ¿no? Pero cambian, y pues cambian las perspectivas. A ver, Fernando, pensando en que los jóvenes, ellos dicen, me voy a divertir y tengo derecho, soy joven, ¿no? Podría ser, pero ¿hasta dónde también podría ser que el alcohol sea una evasión, donde yo me evado de mi realidad, donde no me olvido de lo que vivo y que no me gusta? ¿Tú qué piensas? ¿Qué dirías de esto? Sí, bueno, sí, absolutamente cierto. Desde luego el alcohol se termina convirtiendo en una fuga. Ahora, aquí lo interesante sería ver de qué se están fugando. Yo pienso, pastora, que falta comunicación, y no poca, mucha comunicación entre los padres y los hijos, porque el hecho de que diga el joven, tengo derecho, ya estudié toda la semana, vamos a pensar que lo tenga, ¿no? Vamos a pensar que lo tenga, y que como tal, si fuera de una manera moderada, ¿no? No ocasionara daño, el caso del bebedor social, inclusive del fuerte, no habría tanto problema, ¿no? A donde yo veo el problema es en que ya se fueran al término de la fuga. Eso lo veo complicado, porque quiere decir que no están contentos con su realidad, y entonces están ahogando un sentimiento o una pena o un deseo o una inquietud, lo están ahogando en el alcohol. Y cosa curiosa o dato curioso, terminan no ahogando la pena, valga lo que voy a decir, pero terminan ahogándose en el alcohol por esa condición. Sí. Y entonces se convierte en algo igualmente de delicado que los casos que referíamos de la pérdida de control, ¿no? Claro.
Claro. Hace rato tú mencionabas, el alcoholismo es una enfermedad progresiva Sí, y mortal. Y ya mencionaste, ¿no? Que terminan muertos en el hospital, en el manicomio en la cárcel, o en la cárcel, por lo que hacen. sí, Sí, bueno, ahí está el penoso caso de este joven Diego, ahorita está en la cárcel, sí, claro. ¿no? Entonces, ahora, si es una enfermedad, ¿tiene cura? No. No, la primera faceta que determina la Organización Mundial de la Salud es que es crónica. En México la denominan como incurable. No, la enfermedad como tal es incurable. ¿Por qué es incurable? Porque el organismo es alérgico al alcohol. Es decir, una vez que se toma la primera copa, solo Dios sabe en dónde termina la última. Es incurable. Se puede detener. Bueno, existen grandes programas como el de Alcohólicos Anónimos y, bueno, varios programas en donde se puede detener. Muy importante, mediante un mecanismo que hay que seguir, pues de reglas para detenerla, ¿no? Ahora, es incurable en ese sentido, en el sentido corporal, en el sentido orgánico es incurable. Pero en la parte que más afecta, se dice del alcoholismo que es una perversa enfermedad del alma. Y bueno, del alma emanan los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Es decir, se ve afectado los pensamientos, las emociones, la voluntad y los sentimientos. Esa parte es sanable. A ver, por ejemplo, cuando dices, se ve afectado los pensamientos en el alcohólico, ¿qué es lo que piensa el alcohólico? Todo lo que le voy a decir, todo lo incorrecto. A ver, como por ejemplo. Como por ejemplo, se dice que las sensaciones las hace hechos. Es un ejemplo. Vamos a pensar que sienta, es un ejemplo, que están hablando de él. Ok. Pero lo hace un hecho, o sea, lo siente como tal y entonces responde a esa sensación, no al hecho, Sí. porque no es un hecho, Ajá. es una sensación. Es un pensamiento, pero un pensamiento distorsionado. Sí, hay una distorsión mental, Sí. por supuesto, hay una distorsión mental, entonces es muy difícil lograr una convivencia sana con una persona no sana. Ahora yo tengo otra pregunta, a ver, ¿será que uno puede hablar con el alcohólico como si fuera una persona normal? Sí, bueno, la persona que puede dirigirse a él como una persona normal puede hacerlo. Ahora, habría que ver qué tanta disposición tiene aquella persona para recibir esa plática de manera normal. Porque, por ejemplo, mire, para la psiquiatría, para la religión, para la propia familia, el formato interior de un alcohólico es un enigma. Por supuesto que para Dios no lo es, Dios lo creó, no en esas condiciones, pero bueno, para Dios no lo es. Inclusive para AA tampoco lo es. ¿Por qué? Porque esa condición del puente de comprensión entre dos personas similares con la misma enfermedad es lo que ha ayudado mucho a salir adelante. Entonces, la forma entre una persona normal y una persona anormal, lo digo con respeto, es difícil llegar a un punto de convencimiento mutuo. Ajá, a eso me refiero, porque la esposa le puede decir al alcohólico, ya deja de tomar, y el alcohólico dice, sí, ya no lo voy a volver a hacer, pero no es una realidad, o sea, con sus palabras se está comprometiendo, pero realmente sus hechos, pues no es cuestión de que dé la probadita, ¿no? Como el mosquito que pica, que se empieza a rascar y ya no puede, así es el alcohol. Claro. Tomas uno y te vas como el hilo de media, ¿no? Así Entonces,
por eso pregunto, ¿se puede hablar como si fuera una persona normal con ese entendimiento como si fuera normal, valga la redundancia? Se puede hablar como si fuera una persona normal, pero la persona anormal, que es el alcohólico, no va a recibir ese comentario de manera normal. Yo aprovecharía, si me permite, pastora, adelante. hay un versículo muy interesante que podría dejar con mucha claridad la respuesta a esta pregunta. Es Proverbios 23, versículo 29 al 35. Ok. Proverbios 23, del 29 al 35. Así es. ¿Quiere que lo lea? Por Lo voy favor, a leer, pastor. ponga atención. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el rey que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Ahí está la respuesta. Se le puede hablar de una manera normal, pero un alcohólico no lo registra de esa manera. Fíjese lo que se dice del alcoholismo. Fíjese, toda mente anormal alberga la idea de beber de una manera normal. Ahí está. O sea, ya le pasó lo peor y dice, y me voy a levantar y lo voy a volver a hacer. Entonces, puede decir que sí con la boca. Sí. Pero su enfermedad o la enfermedad no le permite responder a esa respuesta, porque es víctima de una perversa enfermedad del alma, que si no es con la ayuda, fundamentalmente, pastor, Sí. de Dios, Sí. no hay posibilidades de salir. Sí. En cualquier mecanismo, AA, hay otros esfuerzos, Minnesota y oxfordianos, y hay cantidad, ¿no? Sí. Alguien me preguntaba hace unos días, alguien que recibimos aquí en el grupo de la iglesia el viernes pasado, por primera vez, tiene gastando 5 o 6 años en psicólogo, no voy a decir la cifra, una cifra muy elevada, sí, por semana. Y me decía, ¿crees que el psicólogo me pueda curar? No, le dije, no, curarte no. O sea, curarte definitivamente, es más, no te puede curar nadie. Si te pones a disposición de Dios, Dios te puede sanar. Y ya lo dice el profeta, sí, Isaías, a través del versículo, ¿no? Entonces, es el único que tiene poder para quitar esa obsesión por el alcohol. Alguno de los pasos, el primero de AA lo refiere, que solo un acto de la providencia puede remover esa despiadada obsesión por el alcohol. Okay. Entonces, pues... digamos que solamente con la ayuda de Dios. Sí, si no es la voluntad del hombre. El alcohólico dice, ya no quiero, no más, pero no puede por él mismo. Lo hemos visto. Quizás tenemos a alguien cercano, claro, que lucha y que llora y que dice, ya no quiero, pero no puede. Sí. ¿No? Sí, ahora, ese punto es muy importante, porque en ese momento, cuando el alcohólico pide, ya no a la persona, sino pide ayuda, fuera de lo que él, del alcance que ha tenido para haber intentado dejar de beber por todos los medios, no se imagina la cantidad de medios que pueda haber para intentar dejar de hacerlo. Pero cuando clama a Dios, pidiéndole que ya no puede, que literalmente ya no puede, que ya tocó fondo, si usamos como ejemplo el fondo,
si alguna vez hemos estado en alguna alberca honda y tocamos el fondo con el impulso de salir porque ya no tenemos el suficiente aire para respirar, pasa lo mismo. En esas condiciones la persona es escuchada por Dios y le aseguro que va a atender esa petición el Señor y entonces lo va a sanar, que yo diría que está por encima inclusive de la propia cura, porque lo va a restaurar, lo va a cambiar, lo va a transformar por completo, pastora. Sí. No a curarlo, a transformarlo, a sanarlo, que eso es algo ¿Usted podría dar testimonio de eso? Sí, por supuesto, sí, desde luego. ¿Qué les diría a los que están escuchando? O sea, ¿cómo es que usted salió de ese alcoholismo, de esa enfermedad incurable, mortal? ¿Qué les diría? Bueno, les diría que llegó el momento en que ya no pude, tuve que buscar ayuda. No costó mucho trabajo que me la dieran porque ya iba yo, respecto del alcohol, iba completamente derrotado. Sabía que una copa más y hasta ahí llegaba el asunto de mi vida. Estaba yo muy joven, tenía yo por ahí 21, 22 años y tengo 43 años sin tomar una copa, pero bueno, también desde el primer momento que tuve conciencia del lugar en donde estaba, supe que había algo y alguien más grande que yo que estaba obrando en mi vida. Pasaron muchos años, estuve muchos años en AA, tengo 3 o 4 años de haberme convertido al Señor, a los pies de Jesucristo, y a partir de ese tiempo mi vida ha cambiado rotundamente, y lo puedo decir yo, y más aún lo pueden decir las personas que viven cerca de mí, que es mi esposa, mis hijos, mis nietos, que es un aval muy grande, pastora, porque yo podría decir aquí muchas cosas, pero el día que quiera invito con gusto a mis hijos y a mis nietos para que lo respalden, porque de otro modo no sería correcto hacerlo. Pero bueno, es un caminar, es un esfuerzo. Ha habido lucha, ha habido esfuerzo, desde luego. Dejé el alcohol por muchos años, estuve abstemio. No es lo mismo si no hay una vida espiritual, no hay un verdadero cambio. Yo invitaría a todos a que recurran principalmente a una clase de ayuda espiritual, y Dios tiene el poder de hacer todas las cosas y de sanar y de restaurar a cualquier enfermo, incluidos los de alcoholismo. Muchas gracias, Fernando. Ahora, ¿se requiere voluntad para tomar esa decisión? Sí, fíjese que sí, se requiere principalmente buena voluntad. Se requiere disposición, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, porque además son los ingredientes que hacen que tome sabor la restauración. El sacrificio, el tiempo, la convivencia con alguien igual, fortalece. Cosa curiosa, fíjese, cosa curiosa de la debilidad que tenemos todos los que padecemos esto, sacamos fuerza, y por ahí lo dice el apóstol Pablo. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, si venimos diciendo que el alcohólico no tiene voluntad porque es una enfermedad, no puede, ¿en qué momento, cuál es el punto clave para ceder la voluntad a Dios y decir, estoy vencido, no puedo más? El fondo. El fondo. Cuando se está... Hay un momento en el que es tal el fracaso, es tal el dolor, es tal la angustia, es tal la pena, es tal la vergüenza, que se está tan solo que lo único y lo más grande que se tiene es Dios. Y entonces ese fondo de sufrimiento es fundamental, es elemental para que el alcohólico, con la ayuda de Dios, salga a flote. Desde luego, con la de AA y con la de todos los esfuerzos que pueda haber, pero con la ayuda de Dios fundamentalmente. Alguna vez yo escuché lo siguiente, no sé, bueno, mejor si tú nos puedes definir qué es ese fondo, porque yo escuché que el tocar fondo era un dolor profundo en el alma.
¿Tú cómo lo puedes definir? Sí, de esa manera. Es un dolor que ya está fuera del dolor de los golpes, que está fuera del dolor de la frustración, que está fuera del dolor de la soledad. O sea, la mayor parte de los casos, y yo no lo veo mal, y perdónenme si lo digo, hay casos en los que desafortunadamente, dadas las circunstancias, la familia tiene que separarse del alcohólico, del enfermo, por razones de salud, de todo tipo. Entonces llega el momento en que en esas circunstancias, no precisamente, digo, si es antes tanto mejor, ¿no? Pero estamos hablando de ese caso o de esos casos, llega el momento en que es tanto el dolor por tanto que se ha perdido, que ese es el fondo. Es decir, o salgo con la ayuda de Dios, o me quedo a morirme, ¿no? En ese momento, ¿te importan los demás o solamente eres tú y Dios? Yo creo que en esos momentos ya solo es la persona. Sí, yo pienso que en esos momentos ya es solo la persona, porque para esos momentos, mire, ya alguien que llega a esas circunstancias, si no lo ha dejado la familia, ya tiene muy deteriorada la relación familiar. Es muy difícil conservar una buena relación familiar en medio del alcoholismo. Muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Entonces, ya está muy deteriorado todo. Lo más probable es que ya lo hayan corrido X veces del trabajo. Lo más probable es que haya fracasado cualquier cantidad de negocios que haya emprendido. Lo más probable es que haya afectado la relación con la mayor parte de los amigos. De hecho, se va cambiando de amistades hasta llegar prácticamente al escuadrón de la muerte con los teporochos, porque ya es la última instancia para recurrir y estar con alguien, ¿no? Y ya en esas condiciones, en esas circunstancias, ya es una relación en la que se pide auxilio, ni siquiera ayuda, pastor, auxilio. Ya se está en un tris. Y mire, lo de menos fuera, bueno, se muere, se murió, no. No es la muerte por sí misma, sino es la muerte. Es decir, es alguien que va a quedar en la muerte, que no tiene ninguna posibilidad de una vida eterna. Y si hablamos de una persona de cualquier edad, ¿no? Pero si hablamos de una persona joven, 20, 30, 40, ahorita empiezan a beber a los 12, 13 años, pues a los 15, 20 ya son alcohólicos potenciales. Cualquier edad, insisto, 60, 70, los años que fueran, pero híjole, qué triste que no se vayan o se vayan sin la oportunidad que tenemos todos, de la promesa de la vida eterna, ¿no? Así es. Entonces, sí es, pero bueno, contestando concretamente la pregunta, sí es una situación en la que ya es el hombre o mujer con Dios, con el auxilio, con la necesidad. Ya ese hombre ya sabe que ya no puede, desde hace tiempo atrás sabe que no puede, que ya no pudo, ya la carrera ya no la ganó. Es imposible ganarle la carrera al alcohol. El alcohol ahí sigue, estamos hablando de 8 o 10 mil años, y ahí sigue, y sigue matando gente diario. Sí, claro. Y no conocemos a ningún vencedor que le haya ganado la carrera. Entonces, es fuerte, es un tema muy amplio, porque tiene cualquier cantidad de vertientes. Por donde le busquemos podemos encontrar particularidades, no se diga en el físico, deteriora el hígado, hablábamos de los accidentes, pero bueno, hay quien muere por cirrosis hepática. Por broncoaspiración, claro, ¿no? por broncoaspiración, sí, yo conozco gente que dormida... Atropellados. Sí, claro, por paros cardíacos, por suicidios. Hay mucha gente que se suicida bajo los efectos del alcohol. Pienso yo que debió haber sido gente alcohólica, que no aguantó, no minimizo, pero que no aguantó un piquete de aguja de insulina, que es una hojita muy delgadita. Sí. Somos muy,
nos consideran hipersensibles. O sea, cualquier cosa nos afecta. Y de eso se trata. Una vez que llega uno a algún programa, a los pies de Cristo, y se pone uno a disposición del Señor, de que el Señor obre en el hombre o en la mujer el carácter de Él, ¿no? Que lo haga a su semejanza, pero se tiene que tener la disposición, ¿no? Sí, ya nos estamos acercando al final, pero tendría otra pregunta más. Para tocar ese fondo, ¿la familia tiene que sacar las manos? Porque a veces la familia mete las manos mucho por el alcohólico. ¿Necesita dejarlo? Y yo pienso, mire, lo ideal sería que no, porque el diseño de Dios es la pareja, es la familia, ¿no? Es el matrimonio, son los hijos. Estoy hablando el sentido Sí. de, porque a veces le va allanando como el camino, que no les pase nada, pero entonces continúa y de alguna manera se fomenta. Ese es, digamos, lo que hace la codependencia, pero es decir, ok, ¿quieres eso? ¿Porque en qué momento? Como que pueden tocar ese fondo. Sí, decía yo, bueno, lo ideal es que no, pero la verdad de las cosas es que sí se torna en una condición hasta sana, porque llega un momento en que la convivencia es demasiado dañina, tanto para la esposa como para los hijos, demasiado enfermiza, se afecta, se ven muy afectados los hijos. Ahí puede haber cierto tipo de predisposición, claro, lógico, traumas, vaya, no sé, ¿no? Golpes, ¿no? A los hijos, a la esposa, a los vecinos, ¿no? Cosas. Bueno, lo que le pasó al hijo de Noé. Exacto. Como consecuencia. Claro, escenarios muy desagradables, muy fuertes. Entonces, híjole, decía usted de una muy buena manera, excelente, la codependencia. Después ya no es el amor, ya es la dependencia la que los tiene unidos. Es una relación completamente malsana. Entonces yo creo que sí es bueno que la familia a tiempo lo deje, claro. Digo, muchos se van a enojar conmigo, pero bueno, estamos hablando de la familia, no de nadie en particular, ¿sí? Que dejen a la persona, porque eso va a orillar a la persona a dos cosas: a irse hasta el final en la carrera alcohólica, que solo Dios sabe dónde termine, sí, panteón, manicomio, cárcel, sí, ¿no? O pedir auxilio. Dios lo va a ayudar, estoy rotundamente seguro que el Señor va a obrar en la vida del que clama para pedir el auxilio. Y más adelante, solo el Señor sabe si pudiera haber una reconciliación o no, pero al menos el cáncer, el problema, lo que provocó esa ruptura, ya está fuera. Ahora, híjole, tú acabas de mencionar, es una relación malsana, ¿no? Donde pudiera ser que amor ya no hay, sino es la dependencia lo que genera que estén juntos. ¿Es correcto? Sí, por supuesto, sí, claro. O sea, el amor se viene acabando con esa disfuncionalidad en el alcohol presente, el sufrimiento, el dolor, los golpes, la agresión, la falta de economía. Sí, por supuesto, es que el diseño del amor es completamente contrario a eso, ¿no? Entonces se va por completo. Fíjese que no solo la codependencia, sino ahí se puede convertir en un asunto, hasta de compasión. El alcohólico tiene características infantiloides, pasa a ser como un hijo, pasa a ser un niño más de la familia. Entonces, ¿y qué va a pasar, no? La mujer con los hijos, a lo mejor un poquito ya con edad de entendimiento. ¿Y qué va a pasar con tu papá si lo dejamos? No va a pasar nada, o sea, va a pasar lo que ha pasado siempre, nada más que ahora va a sufrir solo. Lo más probable es que si tiene mamá se vaya a la casa de la mamá.
Y si no tiene a nadie, pues tendrá que irse a la calle, tendrá que ver por él mismo por primera vez en su vida, ¿no? O a lo mejor dejó de tener esos buenos hábitos o esas buenas costumbres 10 o 15 o 20 o 30 años antes. Le va a servir. La familia va a sufrir, por supuesto, ¿no? Pues los hijos, bueno, pues es mi papá, me duele. Pero si ponen el escenario, no creo que lo cambien. Yo creo que se inclinarían porque todo tuviera posibilidades de mejorar. Porque teniéndolo ahí y dándole todo, pues es más difícil, ¿no? Si al borrachito le hacen su caldito de pollo cada domingo, ¿no? No, su pancita. Y su pancita, ¿no? Y su cervecita, y bueno, pues va a ser más difícil que el conchudito se vaya, ¿no? Es correcto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ay, pero esta es la realidad. Esa es la realidad. Digo, gracias por compartirnos, porque bueno, ahí estuviste y compartes. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a los que nos están escuchando? Además de que, bueno, me gustaría que compartieras el grupo que también tenemos aquí en la iglesia. Claro, sí, con mucho gusto, por supuesto que sí, pastor. Bueno, las recomendaciones serían que si detectan en la familia, en el hogar, en los amigos, en la convivencia humana, a alguien que toma de una manera anormal, pues lo inviten a pedir ayuda. Ahí sí creo que pudiera ser que la ayuda, el apoyo de algún psicólogo pudiera fomentar, pudiera incurrir, pudiera vincular a la persona de manera preventiva, acercarla a algún programa que pudiera evitar la catástrofe del alcoholismo. Entonces, en cualquier caso que pudiera verse esa situación, pues invitarlo de una manera cordial, de una manera amorosa, a solicitar ayuda, ¿no? Y bueno, nosotros, pues aquí en la iglesia, gracias a Dios, a los pastores, tenemos un grupo, Restaura, que lo fundamentamos principalmente en la palabra de Dios, nos apoyamos un poquito con el programa de AA, estamos bajo la autoridad de un copastor, Nicanor Holguín, un gran amigo, un gran hombre que tiene conocimiento sobre estos aspectos y estamos muy contentos. Rápidamente comento el caso de un compañero, amigo, hermano aquí de la iglesia, que no tuvo la necesidad de pasar por AA, llegó a los pies de Cristo, tiene 13 años limpios y no viene de las lomas de Chapultepec, va a saber perfectamente bien, no voy a decir su nombre, un buen amigo. Lo digo, menciono esto por esta razón, porque se podría decir, ay, pues es que a lo mejor se tomó unas sidritas, ya le dijo que era alcohólico. No, es un hombre fuerte, aguerrido, guantes de oro de Tepito, nada menos que de Tepito y guantes de oro, con un historial bastante fuerte. Y hoy es sorprendente la manera, con el ánimo y agradecimiento a los pastores, a Dios, cómo ha cambiado su vida. Entonces tenemos un grupo de varones trabajando para la obra del Señor, y está obrando el Señor en la vida de cada uno de nosotros, de David Méndez y muchos otros amigos que conformamos este grupo. Y pues una vez más gracias, pastora, al pastor Mayo por la confianza, y esperamos seguir adelante sirviéndole al Señor y a quien Dios ponga en nuestro camino. Sí, no, pues ahí están las recomendaciones, ahí está, sí necesitamos ayuda, no es malo reconocer que necesito ayuda. Mi padre asistió a Alcohólicos Anónimos y ahí empezó a conocer de Dios, a escuchar de Él, fue bueno, definitivamente. Yo sí lo recomiendo, obviamente recomiendo lo que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ampliamente se habla de la necesidad de reconocer que lo necesito en mi vida para poder salir, ¿no?, de ahí de donde yo estoy. Yo definitivamente, yo agradezco esos programas que existen porque fui bendecida por ellos, pero Amén. Ahí está este tema. No solamente necesita ayuda el alcohólico, sino también la gente que vive con él.
Entonces ahí está, Restaura también funciona para ir y buscar ayuda porque genera codependencia. Yo fui codependiente, ¿no? Y hoy día me estoy sacudiendo, aunque todavía hay rasgos, pero es difícil, no es fácil. Pero hay esperanza en Cristo, que es lo que, Amén. bueno, aquí hay un testimonio. Hermano Fernando Foix, yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta información. Creo que sin duda mucha gente que nos esté escuchando ayudará. Y a mí me gustaría, y quiero que usted considere más adelante y espere este tema de los 7 pecados capitales como consecuencia del alcohol y la soberbia también que vive el alcoholismo, el que está en el alcohol, ¿no? Sí, así es. Entonces, creo que es un tema que va a abonar, que va a ampliar nuestra visión respecto de esta enfermedad que afecta y para tomar conciencia. Sí. Entonces, lo invitamos Con nuevamente mucho más gusto. adelante. Gracias. Y usted espérelo, por ahí creo que va a ser bueno. Pues muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Pastora, ¿le Que podría Dios- pedir por último Sí. un favor? Sí, claro. Para concluir el versículo de Mateo, el capítulo 7, versículo 7. Ajá, aquí lo voy a leer. Aquí está. Gracias, pastora. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son palabras de Jesús. Amén. Ahí está, ¿no? El que pide, dice pedir, el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre la puerta. Necesitamos clamar. Ahí está la respuesta a Definitivamente. todo, ¿no? Muchas gracias. Gracias pues a usted. terminamos muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y a Gracias. ustedes también agradecemos que nos hayan abierto sus hogares, que nos estén escuchando, pues sin duda que esto a alguien le va a servir. No se desconecte porque estamos en Hablando Claro. Próximo miércoles, 8 de la noche. Que Dios te bendiga. Hasta luego.